Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenos días, hermano Alfredo. Muy buenos días, hermanos panelistas, compañeros panelistas. Muy buenos días a todos los compañeros, hermanos y amigos con los cuales estamos participando juntos de esta experiencia y estamos aprendiendo juntos en esta que es nuestra escuela de formación Elohim. Bueno, para esta ponencia escogí el tema de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Quiero comenzar con algunas noticias generales acerca de esta epístola a los romanos. Esta carta es considerada por gran parte del mundo cristiano como el documento escrito más importante y más controvertido en la historia de la cristianidad, sea por la densidad teológica, por la cantidad de cosas que dice Pablo, que por su extensión. Es la más larga de todas las epístolas, junto con la primera de Corintios. Bueno, otra noticia es que esta es la sexta de las epístolas de Pablo y la escribe presumiblemente entre los años 57 y 58, durante su estadía en Éfeso. Bueno, obviamente yo no me propongo hacer la exegesis de la epístola a los romanos. No tengo esa presunción, no sería capaz y bueno, no sé cuánto tiempo, cuántas ponencias se necesitarían, pero seguramente no basta media hora. Entonces me voy a limitar a presentar algunos aspectos concernientes a ella y algunas reflexiones de tipo personal, con la esperanza que puedan ser útiles para, iba a decir para todos, pero bueno, para algunos espero que lo sean. Pablo, cuando escribe, no narra la vida de Jesús, no es una narración como harán más tarde los evangelios, aunque si Pablo habla de su evangelio y escribe antes, ¿no?, de que vengan escritos los evangelios. Bueno, entonces Pablo no narra, sino que hace una reflexión profunda y circunstanciada sobre Jesucristo, sobre el significado de su ministerio, etc. Cuando él escribe, no lo hace para la posteridad, no lo hace para aparecer en la Biblia o para autocomplacerse en su propia sabiduría. No, Pablo tiene una motivación, o un motivo, tal vez es mejor decir, tiene un motivo, tiene un objetivo, tiene un método, tiene un estilo. No son cosas escritas en abstracto. Por ejemplo, en la epístola de la que estamos hablando hoy, Pablo le escribe a una iglesia que no conoce, o que conoce solo por las noticias que ha recibido acerca de ella, le han dicho, le han contado,
a diferencia de las otras que había fundado él mismo. Y esta iglesia tampoco lo conoce a él personalmente. No conocen ningún apóstol, entre otras cosas. Pero han oído hablar de él. Y algunos de ellos lo conocen personalmente, como veremos más adelante cuando él saluda. Y por eso uno de los objetivos que él tiene es presentarse y también anunciar su proyecto de visitarlos. Escribe, capítulo 1, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Entonces ya está diciendo, estoy hablando a las dos partes, a los dos componentes de esta iglesia, judíos y gentiles, o griegos, o judíos romanos, o bueno. Entonces se está presentando, anunciando el viaje. Él tenía en mente un proyecto misionero, ¿no? Él quería ir a España, pasando por Roma. Dice que ya había llenado el evangelio, toda, digamos así, el Asia Menor para simplificar, y entonces quiere coger para el otro lado, y en ese tiempo, pues, lo que era el reino, o que era el imperio romano que dominaba la península ibérica, pues hasta ahí llegaba el mundo conocido. Entonces, Pablo quería llegar hasta el final del mundo conocido. Bueno. Esta carta tiene un segundo objetivo o propósito, y es demostrar la preeminencia de la fe y de la gracia respecto a la ley. ¿Y por qué? ¿Por qué para Pablo era importante dar este mensaje a esa iglesia específica que estaba en Roma? Pues para entenderlo, es necesario saber algo acerca de esa iglesia a la cual él le está escribiendo. Por ejemplo, no se sabe con certeza quién haya fundado la iglesia en Roma y cuándo, pues se cree que haya sucedido más o menos en torno al año 40. Seguramente no fueron ni Pedro ni Pablo. Entonces lo más probable, dicen los estudiosos, es que hayan comenzado Andrónico y Junia, o Junia, era su nombre, era un nombre femenino latino muy común en ese tiempo, y significa juvenil. Andrónico, en cambio, es un nombre greco. Andros, hombre, Nike, la diosa Nike de la victoria, hombre victorioso. Era entonces un judío helenístico, era más greco, digamos así. Había crecido como una persona judía asimilada a la cultura griega. Hablaba griego. Y entonces Pablo en el capítulo 16, versículo 7 dice, saludad a Andrónico y a Junia o Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, bueno, apóstoles, no, comencemos en orden, parientes, pues muy probablemente no es que fueran de la familia de Pablo, sino que está usando el término parientes, así como cuando dice que quisiera ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, que son mis parientes, según la carne, los israelitas. Entonces, en ese sentido, apóstoles, antes de mí en Cristo, compañeros de prisiones. Bueno, eso no resulta entre las prisiones, digamos, de las que relata Pablo, no resulta que ellos estuvieran con él. Bueno, pareciera ser, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Qué viene? Que pareciera ser que la iglesia que había en Roma hubiera nacido gracias a algunos
judíos, ¿no? Judíos griegos que estaban viviendo en Roma, y que se habían convertido a Cristo, pero que seguían observando la ley. Y por este motivo, seguramente el Evangelio había sido recibido y había sido enseñado con una hermenéutica judaizante. Le habían enseñado a los romanos a observar la ley y a creer en Cristo. Bueno, yo ya había hablado de este tema en la ponencia sobre el apóstol Pablo, ¿no? Hablando de que para los judíos venía primero la ley que la esperanza mesiánica, y que primero que todo venía la ley de Moisés. Y hablamos también de la contraposición que había, ¿no? en la iglesia primitiva, en las primeras iglesias, así, entre judaizantes y no judaizantes, digamos así. La discusión entre Pablo y Pedro, y probablemente más con Santiago, era el choque, y encontramos, ¿no?, que Santiago escribe, iba a decir le escribe, pero no es que escribe, muéstrame tu fe sin las obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Bueno, entonces ahí está la razón por la cual Pablo va a dedicarle buena parte de esta epístola a explicar, a demostrar la preeminencia de la fe respecto a la ley. Ahora entremos a considerar más específicamente la forma y el contenido de la carta. Está compuesta por 16 capítulos. Y como ya dijimos, bueno, es la más larga junto con la de los Corintios. Sabemos también que Pablo había nacido en Tarso, también de eso ya hablamos, una ciudad influenciada por la cultura helenística, o sea, griega. Había estudiado y conocía filosofía y la cultura greca. Y sus epístolas él escribía en greco. ¿Y qué hay con esto? Que la retórica greca de entonces, que seguramente él conocía, preveía un protocolo para hacer un discurso, para escribir una carta. Y entonces, después de la presentación del remitente, de quien escribía, y del destinatario, era necesario enunciar una tesis. O sea, decir, bueno, voy a hablar de esto, voy a explicar esto. Eso se llamaba la propositio. No necesita explicación, ¿no? La proposición o lo que se propone. Y esta después venía desarrollada en varias partes, el desarrollo del tema, y terminaba con una peroratio o discurso conclusivo, como el alegato final de los abogados. Bueno, el hecho es que Pablo seguramente conocía la retórica y que por esto la epístola a los romanos presenta una estructura bien definida y seguramente intencional por parte de Pablo. Entonces veamos, comienza, lógicamente, presentándose. Perdón. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, ya ahí está diciendo un montón de cosas. Pero sigamos. El destinatario. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. A todos, judíos y griegos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo dice, capítulo 1, el que leí antes era el versículo 7, esto que voy a leer, versículo 14, 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces aquí terminamos los saludos y llegamos a la tesis, a la famosa tesis. Y en la epístola de Pablo a los romanos, la tesis aparece
en el capítulo 1, versículos 16 y 17, y es la siguiente, perdón. Bueno, la tesis, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Le está hablando a las dos partes, a los dos componentes de la iglesia que está en Roma. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es una declaración explosiva, sea para los judíos que para los griegos. El mismo Pablo en 1 Corintios 1, 23 y 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Les está diciendo a judíos y a griegos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para los judíos la salvación era por medio de la ley de Moisés, y para los griegos, bueno, pues existía la mitología, pero existía también un pensamiento filosófico, Sócrates, Platón, Aristóteles, que creían en la existencia de Dios, pero lo concebían como una mente superior que daba orden al mundo y digamos que en general manejaban categorías éticas y morales, filosóficas. Bueno, pero veamos cómo sustenta Pablo esta primera parte de su tesis, porque ya les dijo, pero entonces, ¿cómo lo sustenta? Primero comienza a demoler, como si fuera una de nuestras transmisiones de Irradiando, ¿no? Y dice, capítulo 2, versículos 9 al 16, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ya le está diciendo, ustedes judíos no son más importantes y ustedes gentiles no son menos importantes, porque Dios no hace acepción de personas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Mire, aquí aparece la categoría de la conciencia, eso es una cosa muy griega, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Mi evangelio, dice Pablo, ¿sí? Bueno, ya vimos, le está diciendo a judíos y gentiles que son iguales delante de Dios. Y a los gentiles les está diciendo, bueno, primero le está diciendo a los judíos que son iguales a los gentiles. Y a los gentiles les está diciendo que ellos también van a ser juzgados por Jesucristo. Tropezadero y locura para los unos y para los otros. Bueno, y cierra esta primera parte así. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores, nosotros judíos, mejores que ellos gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces ya demolidos. Y entra a sostener la segunda parte de su tesis, la que dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí también, bomba, boom. ¿Sí? El justo
por la fe vivirá. No el que haga estas cosas, la ley, vivirá por ellas, sino el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo entra a sostener esto? Comienzan en capítulo 3, versículos del 21 al 24. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. No, mire, eso era lo que estaba profetizado, que se iba a manifestar el Cristo y la justicia de Dios. Por eso el Señor dice, ¿no? Voy en las Escrituras y dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras, lo que era el Antiguo Testamento, hablaban de eso y Pablo se los está diciendo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia, otra vez, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De esto también hablamos cuando hablábamos de la ley y la gracia. Y termina: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y ahí está, mire, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí vale la pena leer junto a esto lo que dice en el capítulo 10, que un poco citaba antes, capítulo 10, versículo 5 al 7. Porque la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Ve? O sea, el hombre que cumpla la ley vivirá por eso. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Bueno, y aquí está la demostración de la tesis que él propone inicialmente. Esto que acabo de hacer es muy limitado, es muy superficial, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Porque, y me imagino que a este punto de la ponencia más de uno se estará preguntando, bueno, sí, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Y eso cómo se aplica? Yo creo que tenga que ver todo y creo que sea muy aplicable. Por eso lo estoy haciendo, si no lo hacía. ¿En qué es aplicable? Por ejemplo, no estamos nosotros en esta transmisión viviendo una experiencia y siendo guiados, enseñados, corregidos por el hermano Alfredo para que dejemos un cierto modo de creer y una determinada experiencia espiritual para ir adelante a la perfección. Y no es eso lo que le está diciendo Pablo a los judíos y a los gentiles. O sea, lo que ustedes conocen ha sido actualizado. Hay una novedad, que es Cristo. Y entonces salgan de ahí, vayan adelante a eso. ¿Sí? Y esta es una primera cosa. Otra cosa que creo que sea útil y aplicable. Es indiscutible la preeminencia del amor, y así como la gracia y la fe son preeminentes respecto a la ley, así el amor sobre la gracia y la fe y sobre todas las cosas. Amén y amén. Pero el hermano Alfredo nos ha enseñado que no podemos amar lo que no conocemos. ¿Y cómo
conoceremos si no indagamos, si no investigamos, si no estudiamos. Y aquí Pablo nos está dando un ejemplo. Esta carta pues, es el fruto de estudio, de preparación, de conocimiento de las lenguas, de conocimiento de la ley, de conocimiento personal del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, ¿sí? Y mete todas estas cosas. Cuando nosotros escuchamos el hermano Alfredo, ¿acaso nos habla solo de I love Jesus, o gloria a Dios, bendiciones hermano, aleluya? No, yo cuando escucho al hermano en cada vez escucho siempre del Señor Jesucristo y el discurso está siempre centrado en Jesucristo, pero escucho hablar de historia, escucho hablar de geografía, escucho hablar de cultura general, de música, de literatura, de ciencia, ¿sí? Y no está incluido esto en la preparación integral que deberíamos tener nosotros para ser ministros competentes, como se hablaba en una ocasión. Porque es indiscutible, como ya dije, que Dios es amor. Y el amor como naturaleza. El amor como emoción es una participación emotiva y eso también está bien. Pero no nos podemos limitar a eso porque si el alma, ¿cómo decir? Domina, entonces lo que nosotros vamos a estar comunicando es carnal, porque es el alma, ¿sí? La razón pues también lo es, pero si ya tenemos un conocimiento, una idea clara de lo que vamos a decir, pues ya estamos dando pasos adelante. Esto sin el Espíritu, sin amor, sin unción, ¿sirve? No, pero no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, bueno, creo que haya varias cosas en esta breve y superficial análisis del documento Epístola a los Romanos que pueda ser útil para todos y cada uno de nosotros. Porque no basta decir, sí, el Señor nos ama, nosotros amamos al Señor y ya todo fácil y ya se terminó. Porque, no, eso ponerse a pensar, no, y eso, las cosas complicadas, no. Esta carta es muy complicada. Por eso yo digo que yo hice una cosa, pero muy, muy superficial. Pero sí creo que debamos pensar no creo que haga daño, creo que debamos y podamos abrirnos a estudiar documentos que nos ayuden a enriquecer nuestra visión y bueno, eso es lo que traté de hacer hoy. Espero, como dije al principio, que pueda ser útil, al menos para algunos. Y como siempre les agradezco la participación, la enorme paciencia que han tenido si me han escuchado hasta este momento y gracias como siempre por su participación en el chat. Los espero mañana para eventuales preguntas y para hablar de este tema con el hermano Alfredo y los compañeros panelistas. Un afectuosísimo saludo para todos. Gracias. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba.
Eres el camino, la vida y verdad. Con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve